Por fin lo estabas esperando que llegara el lunes, ¿verdad? Porque todos sabemos que el lunes es el mejor día de la semana, y más cuando hay recopilatorio de noticias. Con estos titulares. A destacar lo nuevo de Samsung, que está muy cerquita. En próximas semanas veremos lo nuevo en la gama alta y también en la gama media, un smartphone gaming definitivo. Veremos si es este Red Magic 9 Pro Plus y de uno de los casos más vergonzosos de supuesto robo o presuntamente ha hecho esta marca de fundas. Desde luego, una de las cosas de verdad más fuertes que he visto en mi vida. Vamos allá. Hace unos días aparecieron unas imágenes reales, fotografías de un Samsung Galaxy S24 Ultra. Lo duro de todo esto es que llevan publicadas desde hace unos 10 días aproximadamente, pero nadie hizo caso hasta finales de la semana pasada. Bueno, pues el pasado 16 de noviembre, el usuario David Martín, que por lo que pude saber o intuyo vive en México, y sin que sepamos cómo, hizo público el diseño del S24 Ultra que confirma lo que veníamos sospechando: el adiós definitivo a la curva en smartphone Samsung. Panel plano, color Titanium Gold, porque sí, será de titanio y tampoco mucho más. Bueno, en la pantalla se ve un poquito el Always On Display y este usuario no ha vuelto a subir nada de contenido, simplemente se ha reafirmado, ha dicho pues sí, este es el color y poco más. Eso sí, al momento de grabar este vídeo. Así que, David, si ves este vídeo, ponte en contacto conmigo. Ahora en serio, enhorabuena por la primicia. Seguimos hablando de diseño y solo de diseño, y fijaos en este futuro gama media de Samsung. Este año el A34 5G se ha vendido razonablemente bien y Samsung ha querido darle mayor peso a la nueva generación en 2024. Este es el A35 5G, que en las imágenes parece tener un marco metálico, pero no descartemos el plástico. Ahora sí, un agujero en pantalla para la cámara y un módulo trasero de cámaras típico de Samsung, pero además luce genial con unos marcos que para un teléfono que rondará los $400 de Samsung está bastante bien aprovechado. Se esperan mejoras también en lo que al interior se refiere, pero todavía es pronto para hablar de ello. No sé qué te parece este diseño un poco más estilizado para la gama media de Samsung. El que se supone será el próximo Poco F6 Pro, próximo flagship, Poco insignia de Poco, se ha filtrado. Pero no este, sino el que será su versión en China. Y es un diseño que te va a sonar bastante. Bueno, este Redmi K70 Pro es exactamente, bueno, no igual, pero casi calcado al recientemente presentado Xiaomi 14 Pro, solo que el módulo de cámaras, bueno, pues es un poco más grande en cuanto al embellecedor, no el propio módulo en sí. Se espera que la versión normal, el K70 a secas, llegue con un MediaTek Dimensity 8300 Ultra y que la versión Pro lo haga con un Snapdragon 8 de tercera generación, el más reciente. Personalmente creo que apostar por un 8 Gen 2 sería perfecto, no sería más de precio y seguiría siendo potentísimo, pero bueno, apostarán por lo más top. Y volviendo al diseño, parece que será muy premium usando cristal y aluminio. Llegarán con HyperOS, el nuevo software de Xiaomi que ha matado a MIUI, y te preguntarás, ¿esto cuándo llega? 29 de noviembre, es decir, casi ya. Creo que no estáis preparados para esto, yo tampoco, pero bueno, aquí hemos venido a jugar. Os voy a hablar del Red Magic 9 Pro y Pro Plus, que son básicamente el mismo teléfono, solo que hay pequeños cambios en cuanto a batería, carga rápida y las memorias, que en todos los casos son de última generación, tanto en RAM como en almacenamiento. Bien, vamos a ver primero la estética de este smartphone, que es súper agresiva, y lo que creo llama más la atención es que el módulo de cámaras no sobresale. No sobresale nada, está completamente al ras. Una vez visto ese diseño tan extravagante, tan gaming, vamos ahora a ver las especificaciones. Snapdragon 8 de tercera generación en ambos casos. Tendremos también un panel AMOLED de 6,8 pulgadas, muy grande, con un brillo de 1600 nits y 2160 Hz en cuanto al PWM. Vendrá con un chip propietario, un Redcore R2 Pro, también con cámara de vapor, aparte del ventilador, si traen ventilador, y diferentes configuraciones llegando a 24 GB de memoria RAM. Esto es una ida de olla.
y 1 TB de almacenamiento para el Pro Plus y el Selfie debajo de la pantalla. Ahora vienen los cambios con el tema de la capacidad de la batería. 6500 mAh más 80 vatios para el 9 Pro y para el 9 Pro Plus 5500 mAh, que sigue siendo una cifra muy buena, con 165 vatios de carga rápida. Tendremos la última versión de software, tanto propietario como de Android, y el precio que os he puesto es el desde, y ojo, cambio directo, precio en China. Este teléfono habrá probablemente una presentación global dentro de unas semanas. Se viene rumoreando desde hace ya unas semanas. Bueno, hay varias corrientes, varios rumores. Unos dicen que directamente Huawei va a dejar de usar Android fuera de China, o que va a dejar de dar compatibilidad a las apps Android, es decir, que tú no puedas instalar apps Android en futuros dispositivos. Bueno, el caso es que nada de esto es cierto, ya os lo puedo confirmar, al menos a corto medio plazo. Así que seguirán usando EMUI en el extranjero, es decir, muy por encima de un Android que seguirá sin ser la última versión. Todavía no se sabe cuándo darán el salto, y de hecho yo empiezo ya a dudar que el salto al Harmony OS a nivel global se vaya a dar en algún momento. Esto no está impidiendo a la compañía batir récord tras récord en su país natal. De hecho, en el último reporte trimestral eran los que más vendían, que ya es decir, y que a nivel wearables, a nivel accesorios, sigan vendiendo como pan caliente cada reloj, pulsera o auriculares que lanzan al mercado. Hablo a nivel global. Lo curioso es que HomeMen, que es como se conoce en China Harmony OS, cada vez recibe más dinero y más recursos y, por supuesto, más atención por parte de Huawei. Por tanto, solo podemos esperar a ver si en 2024 pudiera haber alguna sorpresa. Robar diseños para crear sus productos. Bueno, esto lo destapan, aunque lo saben desde hace ya bastante tiempo, pero han ido recopilando datos. Eso se destapa la semana pasada cuando Zach, del canal Generic Everything, muestra, además con un montonazo de pruebas. O sea, ese vídeo, os lo dejo en la descripción, no da ningún tipo de margen a la interpretación, y vemos cómo esos diseños de esas fundas de Casetify son 100% los que Zach escanea y utiliza la colaboración que tiene con DeepRAM para usarlos en sus vinilos, en sus fundas. Días después también se ha sabido que lo han hecho también con iFixit. Bueno, la respuesta de Casetify tardó 24 horas en llegar. Se ve que estuvieron, pues eso, 24 horas borrando todo de su página web, que habían sufrido un hackeo, que no sé qué, que lo estaban investigando. Tanto Zach como DeepRAM, no sé si se sumará también iFixit, ya han presentado una demanda. Además van bastante fuerte, así que, bueno, veremos cómo queda todo esto, pero es increíble que una marca tan conocida haga estas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, que le deis al like, os suscribáis y nos vemos en próximos aquí en Geek de Gafas. ¡Chao!